Conectando un poco más. ¿Cómo están? Nosotros aquí bien, ya con otro vivo, ya después de un tiempo de que estuvimos parados por este tema del mundial y de todo esto que es un ajetreo para todos lados. Pero todo bien, todo perfecto. Hay muchas preguntas en cola, muchas, que vamos a tratar de ir respondiendo, no sabemos si ahora en este vivo o en algunos otros, pero lo que quieran saber o preguntar, con gusto, lo pueden ir haciendo. Estamos aquí esperando que se terminen de acomodar los muchachos, los chicos, acá y vamos a comenzar. Ya llegó Manuel también, que es el que va a leer las preguntas, así que bueno, vamos a ver cómo se esto. Yo no entiendo nada de esto, pero ahí están ellos aquí que acomodan, que ven, que saltan. El otro día me pidió una, ¿cómo sería? ¿Un oyente sería? ¿O qué? Que les hable de alguna de las experiencias que había tenido con pacientes. Por ejemplo, hoy estuvimos una muy particular. Ayer también. Ayer con una paciente de España, muy bonito. Una sesión muy bonita, la verdad. Y hoy con una paciente de Argentina también. Pero así en este tema, en este vaivén de energías que nosotros vamos intentando controlar, nos hemos topado ya con mucho flujo de entidades, mucho flujo de estas entidades que están, es como si las hubieran soltado y estuvieran pero por doquier, intentando manipular, controlar, absorber, hacer 10.000 cosas para lograr modificar las energías de las personas, para lograr modificar todo esto que las personas necesitan, que es su paz, su tranquilidad. Entonces, hemos encontrado eso, muchísimas entidades. Hablando con estas entidades, porque han visto, si han visto los videos, tenemos la oportunidad de conversar con estas entidades. Y muchas nos han dicho esto, que en este momento, en este punto, gracias a la tecnología, ellos tienen mayor incidencia en los seres humanos. Gracias a que las personas están más conectados con la tecnología y más desconectados de ellos o de nosotros estamos más desconectados, estas entidades tienen más posibilidades de entrar, de permanecer, de absorber, de hacerse pasar por cualquier ser de luz. Y eso sí lo hemos visto, pero muchísimo, cuando estas entidades, a través de los requerimientos de las personas, comienzan a disfrazarse. Disfrazarse de seres de luz, disfrazarse de comandantes estelares, de seres celestiales, de voces celestiales dulcemente celestiales. Pero sí, eso es lo que sucede. Comienzan a manipular a las personas. Es por eso que hemos venido diciendo hace mucho tiempo que en este camino del crecimiento personal es necesario encontrar nuestra verdadera fuerza, nuestra verdadera esencia, recordar quiénes somos. Cuando comenzamos a trabajar en nosotros y a recordar quiénes somos, ¿qué es lo que sucede? Aparece el ego. El ego que sacrifica. El ego sacrifica su propia energía por traernos otra vez al viejo estado, a ese estado déspota, a ese estado donde muchas veces
no podemos controlar nuestras emociones. ¿Y qué son las emociones? ¿O qué es todo esto que nos pasa? Nosotros, como seres humanos, traemos memorias emocionales. Estas memorias emocionales son vivencias que traemos desde chicos con las cuales nos hemos educado a vivir. Pero educamos el personaje, educamos esta personalidad, educamos este estado. Y así nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, el que encarna este cuerpo físico, tiene que soportar convivir con muchos estados, con muchas identidades. La identidad del fracasado, la identidad del doliente, la identidad del que no es óptimo, la identidad del que no siente su valor o que no conoce su valor. Todas esas entidades son estas programaciones que vamos sosteniendo. Desde chicos las vamos sosteniendo. Si nosotros quisiéramos comenzar a dejar esas entidades, deberíamos vivir desde el alma, desde esta esencia, desde el espíritu. Quien deja decidir a la presencia, a nuestra presencia, al alma, al espíritu, deja descansar el personaje. Como diríamos, cuando decide esencia, descansa el personaje. ¿Qué significa? Que cuando nosotros actuamos desde la esencia, desde nuestro espíritu, el personaje no tiene más opción que hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque ese personaje es solamente una caricatura. Es solamente una historia que quizás nos está protegiendo de algo. Es una memoria emocional que nos está protegiendo de algo. Entonces, al querernos proteger de algo, nosotros la hacemos más visible. Quizás nos protegió en una etapa temprana, supongamos. Un niño que le hacen bullying, ¿sí? No importa que sea, a lo mejor es súper inteligente y ese niño le hacen bullying. Su manera de protegerse va a ser no sobresalir, no darse a conocer. ¿Para qué? Para no sufrir ese bullying. Entonces, en su adultez va a seguir con ese patrón de no mostrarse. Y quizás es muy inteligente, muy hábil, muy capaz, pero no va a poder llegar o acceder a sus metas. ¿Por qué? Porque internamente está grabado ese patrón de no sobresalir, ese patrón de no darse a destacar. ¿Por qué? Porque le hacían bullying. Vivir desde el alma significa reconocer que ya ese patrón ya no es efectivo, que ese patrón, esa creencia, esa manera de protegernos ya en esta época ya no nos sirve. No la necesitamos. En una sanación pasa eso. Comenzamos a detectar cuáles son los patrones que ya no necesitamos. Por ejemplo, en este caso, este mismo. Ya no necesito esto de no sobresalir. ¿Por qué? Porque ahora quiero sobresalir. Porque ahora sé el valor que tengo, sé la inteligencia que tengo, sé lo que valgo, sé lo que puedo hacer. Sé lo que puedo dar, manifestar, crear, aportar. Entonces, en este tema, esta persona, ¿cómo comienza a trabajar? Primero comienza a reconocer cuáles son los patrones.
una vez que reconoce esos patrones, esos condicionamientos que lo llevaron a este estado, ¿sí? Los acepta porque han sido parte de su vida. Los acepta. Una vez que los acepta, aceptándolos, ¿sí? Es una manera de decir, yo acepto que este patrón, aún malo, me protegió en una etapa de mi vida. En esta etapa ya no lo necesito. Al no necesitarlo comienza un deterioro de ese patrón. Y comenzando una determinada programación o una cancelación de pactos, de contratos, de entidades, comienzan a despojarse de estos patrones. Una vez que nos despojamos de estos patrones, comenzamos a crecer, comenzamos a estabilizarnos. Ese es un proceso de sanación. Así es como realmente detectamos qué es lo que sucede en nuestra infancia, cómo podemos bajar toda esta carga y llegar a quien realmente somos. Esa es una ley de manifestación. Víctor, Sí, ya tenemos por ahí varias preguntas. Les damos la bienvenida a todos los que nos están bienvenidos. sintonizando. Por ahí nos mandan saludos de varios lados. ¿Sí? La primera pregunta sería, buenas noches, gracias. Por favor, ¿me pueden orientar si es conveniente vender mi casa? Llevo un año intentando venderla y no ha sido posible. Bien, le vamos a consultar aquí a mis maestros. Bienvenidos, maestros. Qué bonito. Bien. Dice, la pregunta no se vende. Qué feo. Porque hay una entidad adentro. Y la entidad no se quiere ir. Las personas llegan y no, sienten un rechazo. Sienten un rechazo. Que busques a alguien para que hagas esa liberación. O te van a decir cómo lo puedes hacer. A ver, déjame checar. Bien, dicen que esta entidad ha estado en esa propiedad durante mucho tiempo. Puede ser hasta en el terreno, ha estado durante mucho tiempo ahí. Que hables al espacio, porque escucha. Que si no se quiere ir está bien, está perfecto, pero que no haga un rechazo a las nuevas personas que pueden llegar a comprar, que no haga un rechazo, porque energéticamente está bloqueando cualquier beneficio que puede dar esa casa, ya sea como venta o como alguien que quiera entrar a comprarla, el beneficio para las dos partes. Puedes encender una vela, dicen, no es una entidad mala, es un ser humano que ha fallecido, es un muerto. Entonces, o lo retiran o lo invitan a que por favor deje llevar ese negocio en paz, porque se vende por eso, nada más que por eso dice. Porque cualquier propiedad se puede vender, cualquier se puede vender. Ese ser no deja, es una mujer, no deja que se venda. Entonces, o hablan con ese ser y le platican y le piden que por favor deje hacer eso, o buscan a alguien para que lo saque. Sacándolo, la venden en menos de 3 meses a la casa. A todos los que mis maestros le están ayudando, por favor, esto se los pido yo. Si les sirve este mensaje, las canalizaciones que vamos a hacer, compartan este video, compartan todo esto para que muchas más personas se puedan ver beneficiadas aquí con mis maestros. Gracias, Víctor. La siguiente pregunta viene y dice, mi salud ha estado desmejorada. Quiero saber
si es posible o que va a mejorar. Llevo una vida sana. Bien. Tu salud, eh, tu salud no es un problema físico. Aquí dicen que tu salud es un problema emocional, como muchos de los problemas emocionales. Sí lo puedes sanar, pero necesitas sanar huellas. Esas huellas son heridas. Dicen que esas heridas las estás sosteniendo en vano. Ya no hay sostén, dicen, no. Dejar el rencor de lado, dejar el rencor. Porque esas heridas están sostenidas por rencor, están sostenidas por mucho dolor. Dice que si solamente te dieras cuenta que lo que pasa afuera es un reflejo de lo que hay interno, te darías cuenta de que el perdonar es mucho más fácil que el seguir sosteniendo algo. Y sí, vas a decir, yo ya los perdoné, pero no has olvidado. El que perdona olvida. Y el perdonar va a ser más fácil que te perdone a ti mismo. Entonces, el perdonarse te va a ayudar mucho a sanar tu salud, pero es emocional. No hay mucho conflicto físico, es emocional y que comas más carne. Eso es lo que dice. Bien, te agradezco, Víctor. Agradezco a los usuarios que hicieron las preguntas. Por ahí Consuelo Taberza, el usuario de Spanglish Yoga Olga. Y vamos con el siguiente, que es de parte del usuario Marcos Contreras. Tengo una relación, pero a veces no estoy seguro si debo de seguir, porque mi pareja la miro cambiante en cuanto a sus sentimientos conmigo. Pues esta pregunta es muy íntima, pero bueno, no sabemos quién es. Este cambio se va a hacer, dicen ellos, más fuerte hasta fin de año. Y es muy posible que no continúes, no se continúe en esa relación. Lo que sí hay que valorar lo que esa relación te ha venido a enseñar. O tendrías que valorar lo que te está mostrando, dice. En estos cambios de humor es donde ponen a prueba tu valor, tu amor propio. ¿A quién amo? ¿A esa persona? ¿O amo lo que esa persona me hace sentir cuando esa persona está bien? ¿A quién amo? Entonces, con esa pregunta vas a poder responder este enigma de seguir o no seguir, porque estás en una variante humorística, en una variante humor, en una variante sentimental. Pero te ha venido a enseñar tu valor propio y te lo está mostrando de ese modo, de ese modo. Yo me amo de a ratos, a veces sí, a veces no, a veces sí. Si hago algo bien, me amo. Si hago algo mal, cambia el humor. Has venido a mostrarte eso, nada más, es un reflejo. Ahora, va a cambiar cuando acciones. Cuando acciones va a cambiar. El reflejo no se va a mover antes que tú. ¿Quieres que haya un cambio? Acciona. Si tú accionas, el reflejo se mueve. Ese amor es un reflejo de tu interior. Así te estás tratando. Entonces, más comunicación contigo mismo y más reflexión contigo mismo. Es lo que te proponen aquí, don maestro. Gracias, Víctor. Gracias por la pregunta también. Por ahí pasamos a la siguiente pregunta de parte del usuario Nélida. ¿Cómo puedo quitarme una brujería que tiene más de 7 años?
Qué bueno. Bien, pues en este caso, la brujería, quitártela tú va a ser complicada. No imposible, pero complicada. ¿Por qué? Porque hay entidades de por medio, hay ciertas ataduras, candados, hay un ataúd. Significa que estás o enterrada o encerrada. Eso significa. No significa que tengas que encontrar el objeto en sí, porque cualquier brujería primero se hace en el otro mundo. Si te la quisieras sacar tú sola, deberías entrar al otro mundo y comenzar a cambiar el estado energético. Observar tu cuerpo energético, qué es lo que lo tiene controlado. Y desde ahí tomar una decisión, una determinación, una decisión concreta de anular cualquier trabajo, lo que sea. Y ahí comienza a desaparecer. Luego lo vas a hacer en el cuerpo físico. Comenzar a trabajar en tu cuerpo físico con limpiezas con hierbas, con sal, con con distintas ceremonias que te van a ayudar a despojar. Pero corres el riesgo de, al no entender el otro mundo, quedes más prendida. En este caso, lo mejor es que busques ayuda. Lo mejor. Va a ser lo más fácil, lo más rápido y lo menos engorroso. Busques ayuda de alguien serio, de alguien que sepa. Pero si te la querés aventar sola, esa es la manera. Entrar al otro mundo. Te podrían decir rezar, pero no tiene sentido, porque rezar estás pidiendo a alguien más que haga el trabajo que tienes que hacer tú. Porque esa brujería entró porque hay una falla en tu sistema. Cuando hablamos del sistema, hablamos de tu huevo energético. Hay una falla. Y esa falla puede ser una herida, una memoria, un recuerdo, un dolor. Entonces, son muchas las puntas o las aristas que hay que revisar para empezar a sanar ese trabajo. ¿Sí? Cualquier duda, podés hacer una pregunta por privado y te podemos ayudar. Gracias. Gracias, Víctor. Por ahí viene otra pregunta que dice, ¿cuál de estas opciones me dará ganar dinero inmediato y cuál de estas mucho dinero en el corto y mediano plazo? Opción 1, 2, 3 o 4. La 2. Pero dice que dice que así cualquiera, dice, pero las 2 es la más viable con tu estado de conciencia, aunque creas que no, que es otra, las 2 es más viable con tu estado de conciencia, actual, ahora, en este momento, y con la capacidad de manifestación en este momento. Si logras cambiar esa capacidad de manifestación o la capacidad de deshacerte del personaje, aunque sea por momentos en el día, vas a poder acceder a cualquiera. No hay problema. Pero tiene mucha capacidad, dice. Qué bueno. Gracias, Víctor. Por ahí vamos a la siguiente pregunta del usuario Erika. Buenas noches. Yo quiero saber si es conveniente decir los secretos de las personas que conozco. He llegado a un punto en el que yo soy la mala de la historia solo por no decir lo que sé. Gracias. Pues de acuerdo a los secretos, dice. Porque muchas veces los secretos es porque te usan como un cesto de basura. Así. Pero si eres la mala de la persona contando los secretos, vas a ser peor. Vas a ser la villana de la historia. Pero en realidad ellos dicen que no es conveniente. Que es conveniente mejor hacer oídos sordos cuando vienen a contarte o cuando te enteras esos secretos. ¿Por qué? Porque te ponen en una encrucijada donde muchas veces terminan drenando tu energía.
porque el secreto es eso, es sostener una mentira, es sostener algo que no te pertenece, es sostener algo oculto con tu energía y no con la energía de quien realmente lo está haciendo. Es un doble engaño. Entonces, ¿cómo deshacerte de eso? Liberarlo. ¿Cómo? Al aire, al aire. Los contás al aire. Pones el teléfono aquí y lo contás al aire así. Y después lo subís a la red. No, mentira. Lo contás al aire, a los árboles, a las plantas. Soltá todos esos secretos. Soltalo porque están haciendo un peso y una carga energética que no van contigo. Y realmente están haciendo eso, están oscureciendo toda tu personalidad. La están oscureciendo, la están manchando, están haciendo eso. No lo había visto de ese punto a los secretos, qué bárbaro. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Gracias, muchas gracias por preguntar. Gracias, Víctor. Por ahí vamos ahora con otra pregunta de parte del usuario Magali Macías. Hola, papá. Hola a todos. Mi chiquilla. Mi gatito falleció hace 8 meses y se fue muy enfermo. Quisiera saber si su almita está en un paz y tranquilo ahora. Me duele aún no haber podido hacer más para salvarlo. Bien, yo no sé mucho de animales, pero ella es mi hija, mi hijita hermosa. A ver qué dicen. Dice que si no te has dado cuenta que es el mismo que tenés ahora. Qué bonito. Dice, es el mismo ser, el mismo ser. Es el mismo ser espiritual que ha vuelto contigo en este otro animalito. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas por cumplir todavía. Hay muchas cosas por sanar. Y te sanó de mucho y volvió. Así que qué bonito. No me lo hubiera pensado nunca que esto podía ser tan así, tan rápido. Qué bien. Gracias, hija, te amo. Por ahí pasamos a la siguiente pregunta del usuario Clara. ¿Se puede trasladar la conciencia de una dimensión a otra dimensión? Sí. Sí, nosotros viajamos dimensiones en dimensiones. Lo que pasa es que no se ha entendido que la conciencia es Dios en acción. Dios en acción. Dios es conciencia. La parte que nos une con Dios es la conciencia. Es el alma. El alma es energía y conciencia fundidas en una sola masa energética. Es lo que nos conecta con Dios y es lo que nos vamos llevando a distintas dimensiones, la conciencia. Por eso es que decimos vivir desde la conciencia, vivir desde el ser espiritual, no desde el personaje. Vivir desde el ser es darse cuenta que el pesar que tenemos, el dolor que tenemos es del personaje. La enfermedad que tenemos es del personaje, no es del espíritu. Si vivimos el estado o nuestro estado desde el estado espiritual y no desde el estado del personaje, nuestra vida va a ser mucho más fácil. Cuando aprendemos o entendemos cómo vivir desde un estado sano, es desde un estado álmico, desde un estado espiritual, ceremonial, y no desde el estado del personaje. El entender eso pero es el mayor logro de los seres humanos, el lograr entender que vivir desde la esencia, desde esa esencia que es la conciencia, el alma, vivir desde la esencia nos ayuda a dejar de lado todos los pesares y aprendemos a tomar decisiones desde la paz, desde la felicidad. Porque si no estamos tomando decisiones basadas desde el personaje, y el personaje viene con las heridas de dolor, con las huellas del abandono, con estas memorias emocionales que hemos adquirido al vivir aquí. ¿Sí? Hermosa pregunta, gracias. Gracias. Ahora pasamos con otra pregunta del usuario Alicia Lavendier. Hola desde Los Ángeles, California. Saludos a todos, muchas gracias. Soy Capricornio
cansada de luchar sola y de tanto de trabajar. Ya me cansé. ¿Será que el resto del 2026 tendré dinero? No, perdón, pero no. ¿Por qué? Pero no porque no se lo merezca, sino porque ella ha decidido, dicen, internamente hacer un cambio. Y este cansancio no lo has entendido. No lo has entendido porque estás tomando a ver, ¿cómo puedo llamar esto? Porque me lo dijeron y se me fue por hablar rápido. Estás haciendo el caminar, el tranco más lento de lo que deberías. ¿Qué significa? Muchas veces se habló de adelantarnos en esta Matrix, de actuar más rápido de lo que es la Matrix. ¿Qué significa? Dice. Nunca o muy pocos han explicado. Los seres humanos vivimos, todo lo que vivimos es pasado. Esto, lo que estoy hablando ahora, ya es pasado. ¿Por qué? Nuestros ojos, ¿cómo funcionan? Ven cierta luminosidad, entra por los ojos y nuestro cerebro codifica una imagen. Hasta que eso suceda, ya pasó. Pasaron milésimas de segundo y es pasado. Estamos viviendo permanentemente en un pasado. Y tu estado energético es pasado. Significa que tu estado emocional es pasado. Estás viviendo mucho en el pasado. Estás permanentemente viviendo en el pasado y no en un estado presente. Entonces, apresurarte un poco más significa vivir en el final, vivir en el logro. Es como una carrera. Yo salgo, empiezo a correr, pero directamente yo me posiciono en la final. En la final me posiciono ahí, me adelanté a los hechos. Me posiciono en la final, con dinero, con todo lo que sea. La gente dice, hay que disfrutar el viaje, no importa el final. Sí, pero ¿qué sucede? Que disfrutar el viaje es una cosa, sentir el cansancio y el dolor de la carrera es otra. Si yo salgo ahora en la carrera, me posiciono en la final, estoy viviendo en la final, estoy viviendo en la meta. El viaje va a pasar y ese es el puente. El viaje, el recorrido, la carrera va a pasar, ni te vas a enterar cuándo. ¿Por qué? Porque es el puente. Van a suceder ciertas cosas, ciertas sincronicidades que vas a tener que aceptar, que darte cuenta para modificar tu realidad actual. Pero ese es el símbolo, es vivir en el final, vivir en la meta. Cuando vives en la meta, el puente se crea solo. No sabes en qué momento se hizo la carrera, el puente se crea solo. Y estás en la final. Y eso es adelantarse en la Matrix. Eso es jugar más rápido. Eso es acelerarse. ¿Sí? Hermosa pregunta, gracias. Bien. ¿Qué pasó? ¿Se estornudó? Está Pasamos a atorado. la siguiente pregunta de parte del usuario Jenny. Buenas noches. Quiero visitar a mi mamá a finales de agosto en La Guaira. ¿Me conviene hacer ese viaje? Sí. No sé por qué, pero que lleve flores blancas, dice, en el viaje. Flores blancas. Pero dice que sí. Lo que pasa es que las flores blancas cambian la energía de todo lo que va a tu alrededor. Así que lleve flores blancas. Rosas en lo posible. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta y es del usuario Humberto Puente. ¿Se puede reencarnar sin la necesidad de olvidar la vida anterior y cómo? Pues, de poder se puede. De poder se puede. Pero cuando ya no olvidas la vida anterior, hay dos opciones. Y casi todos toman la A, que es no volver. Literalmente, ¿por qué? Porque ya hubo un crecimiento.
Cuando recordás todo, ya no tenés por qué volver. ¿Se entiende? Ya pasás al otro juego, a la otra Matrix, al otro lugar. Ya, ya no volvés a esta cuarentena. De poder se puede. Hay otros que vienen para ayudar, o venimos para seguir ayudando, pero también venimos olvidados. Hay, hay muchos que recuerdan, cuando digo muchos, no digo miles, nada, decenas en el mundo, decenas, ni no llegan a un centenar, recuerdan toda su vida, pero ya estando aquí. Y muy poquitos dicen, contado con una mano, son los que regresan recordando todo. Solo vienen a ayudar, nada más. Nada más. La próxima, Manolo. Bien. Pasamos ahora a otra pregunta del usuario Despertando. ¿Cuál es el propósito de este experimento según los maestros? ¿Y quiénes son los que están ahora al mando? ¿Son los Anunnakis? ¿Los nórdicos? ¿Ambos? ¿Hacia dónde vamos? A su madre. Pues este experimento es una cuarentena. Estamos en cuarentena. Somos una plaga, literalmente. Nos usan. Somos una plaga porque crecimos demasiado en ambos aspectos. Espiritualmente ya somos incómodos y en cantidad. ¿Quién la maneja? Ahora la siguen manejando. O sea, los pleiadianos son los tenemos muchos, la mayor cantidad de genes de pleiadianos. O sea, nos parecemos mucho. En realidad ellos fueron parte de este diseño, dice. ¿Sí? Hay que diferenciar a Anunnaki con otras cosas porque los dracos tienen mayor gente aquí, o seres que son los que están dominando las granjas. Ya no queda mucho, no queda mucho. Por eso es que hay tantas entidades sueltas, no queda mucho. Pero el propósito de esta granja es exprimirnos, como a las gallinas, saca huevo, 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 huevo. Cuando se desbalancea la granja, hay muchas, comienzan a llevarse. ¿Qué pasa? Habemos muchos seres aquí en el planeta de muchas, ¿cómo llamarlo?, nacionalidades distintas, universales. Venimos a pasar una experiencia. Y hay muchos que ya están cumpliendo con esa experiencia y lo están viniendo a buscar. Los vienen a buscar y se van. Por eso es que está tan desbalanceador. Este campo crístico que está haciendo esta limpieza, este campo fotónico, va a terminar en el 2027. Va a dejar el tendal de seres humanos controlados y los que no pueden controlar. Los van a dejar bien identificados. Y ahí va a haber el conflicto. Ahí en donde los no controlados o los que no pueden controlar se van a tener que hacer mucho más fuertes. Pero sí hay mucho control todavía. Todavía hay mucho control. Mucho. Bien, gracias Víctor. Pasamos a la siguiente pregunta del usuario Marina Vega. Hola corazón, ¿el camino del espíritu que elegí lo podré llevar al servicio de otros? Pues aquí van a hablar muy particular. Dicen. El camino del espíritu que has elegido, como lo acabas de decir, es el camino de tu alma.
vas a poder ayudar a los demás, vas a poder cumplir con esas expectativas. Pero hay un salto muy grande todavía, hay un puente largo, que en ese puente lo único que vas a vivir o a aprender o a experimentar es el reconocimiento propio, la sabiduría propia. Traes una sabiduría muy extraordinaria, una sabiduría muy complementaria. Y decimos complementaria porque tu sabiduría va a ayudar a muchas personas a complementar sus sueños, sus deseos, aunque todavía no entiendan esas personas que quien desea es difícil que se le manifieste porque están deseando desde la carencia. Lo mismo contigo. Esto que acabas de decir es un deseo y eso es lo que vas a tener que aprender en una de las paradas que vas a tener en el puente. Es a no desear, porque lo tuyo no es que lo tienes que aprender, lo tienes que recordar y lo tienes que aceptar porque viene impreso en tu energía. Dice, viene impreso en tus manos, viene impreso y viene impreso en tu lengua, en tu boca. Entonces dice, sí, pero tienes un recorrido de más de año y medio todavía de reconocimiento propio. Y después de ese año y medio viene un lapso de observación, de silencio, de acallar voces, acallar voces, música, silencio, silencio natural, sin nada. Y ahí vas a encontrar o reencontrarte contigo. Va a ser muy, muy bonito el reencuentro, muy bonito. Va a ser hermoso, es lo que pueden decirte. Gracias. Bien, Víctor, pasamos a la siguiente pregunta del usuario Mía Macías. ¿Por qué existen tantos guías en estos momentos? ¿Por qué existen tantos guías? Guías buenos y guías malos, aclaremos. Guías siempre han habido, siempre. Hay quienes son guías lo vamos a llamar así, guías de luz y guías de oscuridad, aunque no es así, pero para hacer una diferencia. Los dos pueden llevar a las personas a su crecimiento, ¿sí? De una u otra manera. Pero también hay muchas personas que creen que tienen guías, creen. Mi guía, hay muchas tarotistas y muchas, no por menospreciar, pero es la palabra que se me viene ahora, o que tiran las cartas, o que hacen canalización, que tienes dos guías. No. Un guía viene cuando uno va a recorrer un camino. Eso es un guía. Recorre un camino, viene un guía y te acompaña. Si no vas a recorrer un camino, no hay guía. Hay un acompañante, hay un que está. Mis maestros, ¿sí? Y un guía no es lo mismo que un maestro. Un maestro es cuando ya alguien comienza a trabajar en su propia persona, en su energía. Entonces, guías han habido muchos. Para aquellos que no tienen guía, porque hay muchos que no tienen guías y que les dicen, me dijeron que tengo guía y yo en canalización o los veo, no tenés guías. Tenés un acompañante así como todo el mundo, tu angelito de la guarda, que es parte de tu esencia misma. Pero nada más, o sea, no es que tenés un guía que no. No, un guía aparece cuando hay un camino a realizar. ¿Sí? Es como un guía de montaña. Ah, yo voy a ir, busco un guía, ok. Que me acompañe a recorrer el camino. Después de los guías vienen los maestros. Después. Así es el orden. Después vienen los maestros. Así que, y los otros guías, los falsos, es porque hay
pseudo acompañantes, pseudoterapeutas o personas que están confundidas literalmente, que tienen guías pero son otros guías disfrazados y lo único que hacen es interferirlo, absorber energía de ese terapeuta y de todos los que llegan con ese o esa terapeuta, que casualmente muchas veces son muchos. ¿Por qué? Porque estas entidades necesitan alimentarse. Es así. Gracias. Bien, Víctor, pasamos entonces a una pregunta más. Y por aquí viene del usuario Mon Nula. Pregunta a los guías: en casa estamos viviendo en bucle. ¿Cómo salgo de ahí o logramos salir de ahí? Saludos desde Aguascalientes. Bien. Ah, bien, ok. Pues este bucle es familiar. Este bucle es familiar. No lo he visto muchas veces. La verdad que he trabajado con muchos pacientes y pocas veces me ha tocado ver esta imagen, estos bucles. Es familiar, este bucle es hereditario, es con creencias heredadas de la familia. Al heredar estas creencias han heredado lealtades y en estas lealtades está la pobreza y las enfermedades. Vamos a pasar a explicar. Supongamos, un hijo o una hija que vea a su madre que se acaba en el matrimonio, o sea, que lo da todo y se enferma y se acaba, registra esa lealtad de el amor es sacrificio. El amor es sacrificio. La lealtad que tiene por amor es el sacrificio. Entonces, si alguien ve que su padre siempre dijo, no, los que tienen dinero son avaros, son esto, el hijo nunca va a querer ser más que el padre. O nunca va a querer romper esa lealtad que el padre le inculcó. Indirectamente nunca va a querer ganar dinero por no romper esa lealtad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que sí o sí una creencia de que debe pertenecer. Debe pertenecer a un grupo familiar, debe pertenecer a un partido político, debe pertenecer a un partido de fútbol, debe pertenecer a una colonia, a un país, debe pertenecer. ¿Por qué? Porque hay una lealtad en el amor que dice que si no pertenece, no es nadie, se siente excluido. Entonces, nunca va a querer ser más que el padre o pensar distinto que el padre porque lo van a excluir. Y ahí comienzan los bucles. En este caso hay que revisar las lealtades para que la familia pueda salir de ese bucle, revisar las lealtades. Lo pueden hacer los hijos. Con que lo hagan los hijos rompen todas esas lealtades, se da un giro a toda la familia. O los padres. Pero tienen que hacerlo porque si no, no va a haber una solución rápida. Y aparte, en esas lealtades, han heredado lealtades de seres desencarnados. Así que tienen un combo hermoso. Por eso te digo que no muchas veces he visto esto. Cualquier consulta por ahí por privado para que se les pueda ayudar un poco más. Gracias, 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 gracias. Gracias, Víctor. Pasamos ahora a un usuario que es Mónica Barajas. Pregunta, bueno, dice, más que una pregunta, le pediría un consejo para lo que estoy viviendo actualmente. A ver si es posible. Muchas gracias. Bien, vamos a ver qué dice en ella. Dice, estás teniendo mucha precaución al tomar la decisión. Es más fácil tomar la decisión desde la conciencia, desde el corazón o con una moneda, dice.
Lo que pasa que no es elegir con la moneda, es tirás la moneda y la respuesta que querés que salga antes de que caiga es esa la decisión. Porque si no estás muy conflictivo, pensando mucho, pensando mucho. La decisión nace del corazón. Y para que tu decisión nazca del corazón, primero tienes que despegarte del personaje. ¿Cómo te vas a despegar? Una manera fácil. Vas a ir pensando en la decisión, vas a ir caminando. En tu casa, en la habitación, en la calle, en un jardín, no sé, vas a ir caminando pensando en esa decisión, solamente en eso. Y en un momento que tú creas conveniente y que te dé el sol, en lo posible, te vas a detener. Una vez que te detienes, te vas a dar cuenta que en ti, en ese momento, están habitando dos estados. El estado del ser humano y el estado del alma. El estado del ser humano, el estado nervioso, caótico, intentando resolver, y el estado tranquilo del alma. ¿Qué vas a hacer? Tu conciencia se va a ir con tu alma. Es un truco de psicomagia, es magia pura. Ahí donde están, van a hacer un paso a un costado, sintiendo que ustedes se salen y que dejan ese personaje ahí. Lo ven desde el costado, van a observar al otro personaje y de ahí, desde ese lugar, van a tomar la decisión. Al personaje lo retiran a Dios y se van a quedar unos minutos ahí. Después va a volver el otro ser humano. Pero todo lo que estaba complicándote hasta ahí, todo lo que estaba sosteniendo hasta ahí, se fue. Se fue porque lo observaste. Una emoción al sentirse observada se va, se retira. Se retira el cerebro del ser humano, no entiende esa situación. No se permite ser observado, entonces deja de molestar. ¿Sí? Ese pájaro carpintero que está aquí, al sentirse observado se va. Eso es lo que vas a hacer. Y eso es un consejo para cualquier otra decisión o cuando estén pasando por un estado de ansiedad o cualquier otra situación, pueden usar ese ejercicio de psicomagia para hacer una liberación. Bien, Víctor. Gracias. Pasamos a otra pregunta que es del usuario Xiomara. ¿Quiénes son los Anunnakis? Los Anunnakis. Bien. Son seres que nos quisieron dominar. Son los que primeros llegaron aquí, a este planeta, buscando oro. 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 Vinieron a buscar oro. A sacar el oro de aquí para poderlo usar en su sistema solar, en su planeta. Ellos estaban aquí, se quedaban aquí, y luego crearon a los seres humanos como recolectores de ese oro y como guerreros. Pero esos fueron los Anunnakis. Palabras más, palabras menos. ¿Dirigen esta granja? No, no. Pero sí es como que la tienen prendada. Es como que la rentaron. Qué bárbaro. Como que la rentaron y dice, bueno, todos los meses venga la mosca, el dinerillo. Así están haciendo. Pero la tienen rentada, pero tienen cierto control, para que para que los que la rentaron no la terminen de devastar o romper. Esos son. Gracias, Víctor. Por ahí hay otra pregunta del usuario La Magia de lo Invisible. Qué bonito. A mí me gustaría saber por qué tanta violencia en México. Guau. Es un equilibrio. Qué feo. Es un equilibrio. Wow, esto no lo había... ¿Qué pregunta? Wow, lo que voy a hablar es...
Es un equilibrio mundial. México está, es como que está equilibrando el mundo, equilibrando mucho. Es como que ha decidido equilibrar mucho de otras partes del mundo. Equilibrar. Y no importa si lo equilibra para el lado del mal o para el lado del bien. Es equilibrio. Termina siendo equilibrio. Al equilibrar aquí el planeta se siente más estable. Más estable. Y eso dicen porque la gente de aquí es más aguerrida, es más fuerte, ha sido golpeada, vulnerada tanto tiempo, ha sido lastimada tanto tiempo que su cuero se ha puesto fuerte, rudo, calludo, soportan mucho. No va a ser por mucho tiempo más, pero es algo planeado, no es a lo loco, es algo planeado, es un equilibrio. Bien o mal nosotros lo podemos tomar como bien o mal porque los seres humanos estamos acostumbrados a la dualidad. Pero no nos tenemos que poner de un lado ni del otro. Pero es un equilibrio. Muy buena pregunta. No me lo había preguntado nunca. Gracias. Una pregunta más. Viene del usuario Chari. ¿Puedo viajar a Vallehermoso, Tamaulipas, sin correr peligro? Sí. Pero después del 15 de agosto. O del 16, dice mejor. Después del 15, finalizando del 16. De ahí. No sé por qué, pero no me gusta preguntar por qué. Pero dicen, sí, después del 15, en lo posible el 16. De ahí. Después de ahí, sí. Bien. Bien, Víctor. Por ahí, dame un segundo. Porque ahí 2. complementaron la pregunta de lo de la violencia. La pregunta dice, ¿los guías pueden ser visitados en sueños? ¿Se pueden mostrar en sueños para preguntarles? Los guías sí, los maestros también. Lo que pasa es que sí se puede, pero necesitan darse cuenta o entender que el 95% de las veces es mentira. Cuando te visitan en sueños no son ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces en los sueños no recuerdas. Entonces prefieren hacerlo en un modo dinámico, firme, estructural, coherente. 95% es muchísimo, pero dicen el 95% es mentira. Son otros seres que intentan manipularte o convencerte de que ellos vienen con las bondades celestiales y uno ahí se entrega. Ay, sí, Padre Santo, amigo, no sé, qué sé yo, guía. Y hacemos el pacto. Hacemos un pacto de subordinación, hacemos un pacto de interferencia. Y estos seres comienzan a interferir, que lo único que quieren es solamente drenar nuestra energía, nada más. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Bien, bueno, les agradezco a todos, muchísimas gracias. Fue un gusto, vamos a tener estos vivos un poco más seguidos, así que gracias a todos, muchísimas gracias.